Siempre me he considerado un hombre de la naturaleza, un senderista nato que encuentra en la soledad de los riscos y los valles una paz inigualable. Mi nombre es Ethan, y lo que les voy a contar es una historia que, estoy seguro, muchos no creerán. Pero ocurrió, y cambió mi vida para siempre. Era un claro día de otoño, el tipo de día en que el sol se filtra a través de las hojas doradas y el aire fresco revitaliza el alma. Decidí hacer una de mis rutas favoritas, una que conocía como la palma de mi mano, a través de los riscos de Alderwood. Era una ruta que requería cierta habilidad, con caminos estrechos bordeando precipicios y senderos serpenteantes a través de densos bosques. Después de varias horas de caminata, me detuve en una pequeña cueva que siempre había utilizado como refugio para descansar. El lugar tenía una vista espectacular del valle, y me senté a disfrutar de mi almuerzo mientras contemplaba la inmensidad de la naturaleza. Fue entonces cuando lo noté, una luz azulada emanaba de la profundidad de la cueva, un brillo suave y etéreo que parecía llamar mi atención. Movido por una mezcla de curiosidad y ese instinto aventurero que nunca he podido reprimir, me adentré en la cueva. Mientras avanzaba, la luz se hacía más intensa, bañando las paredes rocosas en tonos de azul y violeta. Me sentía como un explorador en un mundo desconocido, cada paso aumentaba mi excitación y asombro. Finalmente, llegué al origen de la luz. Frente a mí se abría una especie de portal, un arco de piedra desde el cual la luz azul parecía fluir. Era como si estuviera mirando a través de una ventana a otro mundo. Sin poder resistirme, crucé el umbral. Lo que sucedió después fue algo que aún lucho por comprender. Al cruzar, la luz me envolvió por completo, y por un momento me sentí suspendido en un vacío de color y sonido. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la sensación desapareció, y me encontré de nuevo en la cueva. Pero, aunque en ese momento no lo sabía, algo había cambiado. Salí al exterior esperando ver el familiar paisaje de Alderwood, pero en su lugar, me encontré con un mundo que no reconocía. Los árboles eran distintos, más altos y de formas extrañas, el cielo tenía un tono ligeramente diferente, y el camino que había seguido tantas veces, simplemente no estaba allí. Mi primera reacción fue de sorpresa, seguida rápidamente por un creciente sentido de pánico. ¿Había perdido el rumbo? ¿Era posible que hubiera tomado un giro equivocado? Decidí que lo mejor sería regresar por donde vine, buscando la cueva y su misteriosa luz. Pero al girar, me di cuenta de que la cueva había desaparecido, reemplazada por una pared rocosa sólida. Ahí estaba yo, un experimentado senderista, perdido en un lugar que debería haber conocido como la palma de mi mano, con la única pista de mi situación actual siendo una luz azul que parecía haber alterado la realidad misma. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, supe que tenía que tomar una decisión. Decidí seguir hacia el sur, hacia donde recordaba que estaba el aparcamiento donde había dejado mi coche. Pero, obviamente, no encontré el coche, ni el aparcamiento, ni señales de civilización alguna. La oscuridad cayó sobre mí como un manto pesado, y con ella, un profundo sentimiento de desasosiego. Busqué refugio en otra cueva, esta vez mucho más pequeña y menos acogedora que la anterior. Ahí, en la oscuridad de esa cueva, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho y la incertidumbre pesando en mi mente, cerré los ojos. El cansancio me venció, y me sumergí en un sueño inquieto, ignorante de las horribles revelaciones que me esperaban al despertar. Cuando desperté, los primeros rayos del sol se colaban tenuemente a través de la entrada de la cueva. Por un momento, me permití creer que todo había sido un sueño, una pesadilla provocada por el cansancio o quizás algo que comí. Pero al salir de la cueva, la realidad de mi situación me golpeó de nuevo con fuerza. El paisaje que se extendía ante mí era ajeno, un mosaico de colores y formas que desafiaban mi comprensión. Con una mezcla de temor y determinación, comencé a caminar. Mi plan era simple, dirigirme al sur, hacia donde debía estar el aparcamiento. Sin embargo, pronto me di cuenta de que nada de lo que me rodeaba coincidía con lo que conocía. Los senderos eran distintos, las formaciones rocosas, desconocidas, y la flora, extrañamente exótica. A medida que avanzaba, un sentimiento de aislamiento comenzó a apoderarse de mí. No había señales de otros senderistas, ni sonidos de animales, solo un silencio perturbador que parecía absorber hasta el eco de mis pasos.
Empecé a preguntarme si, de alguna manera, había sido transportado a otro lugar, tal vez incluso a otro mundo. La idea sonaba a ciencia ficción, pero no encontraba otra explicación. Decidí hacer una pausa y usar mi brújula, solo para descubrir que se comportaba de manera errática, girando sin sentido. Mi teléfono, por otro lado, no tenía señal desde la tarde anterior y la batería se agotaba rápidamente. Me sentía completamente desconectado de todo lo que conocía. A medida que el día avanzaba, la preocupación por mi supervivencia comenzó a reemplazar el asombro inicial. Mis provisiones eran limitadas, algo de agua, barras energéticas, frutos secos. Comencé a racionarlos, consciente de que podría estar en esta situación durante un tiempo indeterminado. Mientras caminaba, trataba de buscar patrones o señales que me ayudaran a entender este nuevo entorno. Pero cuanto más observaba, más me convencía de que estaba en algún lugar completamente diferente a mi mundo habitual. Las plantas tenían formas inusuales, con hojas de tonos brillantes y flores de aspecto casi alienígena. Incluso el aire tenía un aroma extraño, difícil de describir. La luz del día comenzó a declinar, y con ella, mi esperanza de encontrar una salida rápida a mi situación. A medida que la oscuridad se cernía, un sentimiento de vulnerabilidad me invadió. Aunque la primera había pasado sin problemas, no tenía idea de qué peligros podrían acechar en este lugar desconocido durante la noche. Construí un refugio improvisado con ramas y hojas, lo suficientemente oculto para protegerme de cualquier cosa que pudiera estar al acecho. Mientras me acurrucaba en mi refugio, intenté mantenerme alerta, pero el agotamiento pudo más y caí en un sueño inquieto, plagado de sueños extraños y desconcertantes. Desperté sobresaltado varias veces durante la noche, cada ruido y crujido en el bosque me hacía saltar de miedo. Pero nada se acercó a mi refugio, y al amanecer, me sentí agradecido por haber pasado la noche sin incidentes. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. No solo estaba perdido en un lugar desconocido, sino que también tenía la inquietante sensación de que no estaba solo. Algo o alguien más estaba en este extraño mundo, y no sabía si era amigo o enemigo. Con el amanecer, reanudé mi marcha hacia el sur, con la esperanza de encontrar alguna señal de civilización o, al menos, una pista que me llevara de regreso a casa. Pero lo que encontré fue algo que jamás hubiera imaginado, algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo y mi lugar en él. El día se desvanecía de nuevo, lentamente, y con él, mi esperanza de encontrar alguna señal de civilización. El terreno se tornaba más abrupto y desconocido, y cada paso me sumergía más en un mundo que me resultaba completamente ajeno. Decidí que mi mejor opción era encontrar un lugar para pasar la noche, algo que me ofreciera algo de protección. Al final, encontré otra cueva pequeña, lo suficientemente espaciosa para acogerme, pero lo bastante oculta para no ser obvia a primera vista. Recolecté algunas ramas secas y hojas para hacerme un lecho improvisado. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, intentando darle sentido a mi situación, pero el agotamiento y el estrés del día hicieron que pronto cayera en un sueño inquieto. No podría decir cuánto tiempo había pasado cuando me despertó un ruido extraño, una especie de chirrido agudo mezclado con un gruñido profundo. Al principio, pensé que estaba soñando, pero el sonido se repitió, más cercano esta vez. Me incorporé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Mi corazón latía con fuerza, y sentía la boca seca por el miedo. A través de la estrecha entrada de la cueva, pude ver sombras que se movían. Eran grandes, mucho más grandes que cualquier animal que conociera. Las criaturas se desplazaban con una agilidad sorprendente, sus siluetas apenas visibles en la oscuridad. Parecían estar buscando a algo o a alguien. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que no me descubrieran. Las criaturas se acercaron a la entrada de la cueva varias veces, y cada vez sentía que mi corazón se detenía. Sus ojos reflejaban una inteligencia perturbadora, y supe instintivamente que no eran simples animales salvajes. Después de lo que parecieron horas, las criaturas se alejaron, sus gruñidos y chirridos se desvanecieron en la distancia. Me quedé en la cueva, temblando, sin atreverme a moverme. Solo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, me atreví a asomar la cabeza fuera de mi refugio. El paisaje que me rodeaba estaba tranquilo,
como si las criaturas de la noche nunca hubieran existido. Pero yo sabía lo que había visto y oído. Algo andaba suelto en ese lugar, algo peligroso y posiblemente letal. La sensación de estar siendo cazado se instaló en lo más profundo de mi ser. Decidí que no podía quedarme inmóvil, esperando a ser encontrado. Tenía que moverme, tenía que intentar encontrar una salida de ese lugar maldito. Así que, con el sol como mi guía, reanudé mi camino hacia el sur, el miedo y la determinación luchando por controlar mis pasos. A medida que avanzaba, cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Sabía que las criaturas podrían estar acechando en cualquier lugar, esperando el momento oportuno para atacar. Pero también sabía que mi única esperanza era seguir moviéndome, seguir buscando una salida. El día pasó en un estado de alerta constante. Cada rincón del bosque parecía albergar un peligro potencial, y mi mente no dejaba de repasar una y otra vez las posibles estrategias de supervivencia. Al caer la noche, encontré otro lugar para ocultarme, una grieta entre dos rocas que me ofrecía una visión limitada del entorno. Aquella noche, las criaturas volvieron. Sus sonidos me mantuvieron despierto, alerta, con el corazón latiendo en mi garganta. Pero esta vez, no se acercaron a mi escondite. Quizás no me habían detectado, o quizás simplemente no estaban interesadas en mí esa noche. Cuando el alba llegó, estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Pero sabía que no podía permitirme el lujo de rendirme. Algo me decía que la clave para salir de esa situación estaba en algún lugar de ese extraño y peligroso mundo, y estaba decidido a encontrarla. El amanecer me encontró despierto, con los ojos fijos en la tenue luz que se filtraba a través de las grietas de mi refugio. La noche había sido larga y atormentada, plagada de ruidos inquietantes y de la constante amenaza de las criaturas que, sabía, rondaban en la oscuridad. Pero el nuevo día traía consigo un renovado sentido de urgencia. Debía encontrar una salida de este laberinto de pesadilla. Salí de mi escondite con cautela, cada movimiento medido para evitar atraer la atención indeseada. A pesar de mi cuidado, no pude evitar sentir que era observado, que cada paso que daba era seguido por ojos invisibles. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, pero sabía que debía seguir adelante. El terreno se volvía cada vez más extraño a medida que avanzaba. Las formaciones rocosas se torcían en formas inusuales, y la vegetación parecía pertenecer a otro mundo. Pero lo que más me preocupaba era mi provisión de alimentos y agua. Había sido prudente en racionar lo que tenía, pero era consciente de que no durarían mucho. La necesidad de encontrar una fuente de agua se convirtió en mi prioridad. A media mañana, encontré un pequeño arroyo. El agua lucía clara, pero dudaba de su seguridad. Sin embargo, la sed era más fuerte que mis reservas. Bebí con precaución, esperando que mi decisión no me causara problemas más adelante. Llené mi botella y continué. Mis pensamientos se centraban en cómo sobrevivir. No solo tenía que lidiar con el entorno desconocido y las criaturas que lo habitaban, sino también con la escasez de recursos. Comencé a buscar alimentos que pudieran ser comestibles, bayas, frutos, incluso insectos. Cada pequeño descubrimiento era un triunfo en mi lucha por la supervivencia. A medida que el día avanzaba, empecé a notar ciertos patrones en el entorno. Las criaturas, aunque invisibles durante el día, dejaban rastros de su presencia, marcas en la tierra, restos de lo que parecían ser sus comidas, y un ocasional chirrido lejano que rompía el silencio del bosque. Empecé a desarrollar una especie de mapa mental de sus movimientos y territorios, en un intento de evitarlos. La soledad y el aislamiento comenzaban a hacer mella en mi estado de ánimo. La falta de interacción humana, la ausencia total de cualquier señal de civilización, me hacían cuestionar si alguna vez encontraría el camino de regreso. Pero no me permitía sucumbir a la desesperación. Cada día era una nueva oportunidad para buscar una salida, para hallar alguna pista que me devolviera a mi mundo. Al caer la tarde, me encontré en una zona de densa vegetación, donde los árboles formaban un techo casi impenetrable sobre mi cabeza. La luz se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras que hacía difícil discernir lo que había delante. Avancé con cautela, sabiendo que cualquier error podría ser fatal.
Encontré un lugar para pasar la noche, una pequeña depresión en el terreno que me ofrecía algo de ocultación. Mientras la oscuridad se cernía sobre el bosque, preparé mi refugio, comí un poco de lo que había recolectado durante el día y me acomodé para pasar otra noche en vela. La noche trajo consigo los mismos sonidos y amenazas de las anteriores, pero esta vez me sentía ligeramente más preparado, más adaptado a este mundo hostil. A pesar del miedo y la incertidumbre, un atisbo de esperanza comenzaba a crecer en mi interior. Estaba decidido a sobrevivir, a encontrar una salida, a volver a contar mi historia. Pero lo que aún no sabía era que las verdaderas pruebas aún estaban por venir, pruebas que desafiarían no solo mi voluntad de sobrevivir, sino también mi comprensión de la realidad misma. A medida que los primeros rayos del sol se abrían paso a través de la espesura del bosque, me desperté con un sentimiento de inquietud. La noche había pasado sin incidentes, pero el silencio del amanecer era casi tan opresivo como los sonidos nocturnos de las criaturas. Con una mezcla de temor y determinación, me puse en marcha, sabiendo que cada día en este extraño mundo era una carrera contra el tiempo. Mientras avanzaba, no podía evitar sentir que algo o alguien me seguía. Cada ruido, cada movimiento en mi periferia, me hacía girar, esperando encontrarme cara a cara con alguna de las criaturas de la noche. Pero solo encontraba el bosque, observándome con sus 1000 ojos invisibles. Este sentimiento de ser perseguido se intensificó a medida que el día avanzaba. Varias veces pensé ver figuras moviéndose entre los árboles, apenas perceptibles, como sombras fugaces que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. La sensación de estar siendo cazado se convirtió en una constante, un compañero no deseado en mi viaje. Mis intentos de recolectar alimentos y agua se volvieron más tensos y apresurados. Sabía que no podía detenerme por mucho tiempo, que debía mantenerme en movimiento. Cada parada era un riesgo, cada momento de descanso, una oportunidad para que lo que me seguía se acercara. A pesar del miedo, no podía evitar sentirme fascinado por la habilidad de estas criaturas para moverse sin ser detectadas. Eran maestras del camuflaje, capaces de mezclarse con el entorno de una manera que desafiaba mi entendimiento. Esta habilidad, aunque aterradora, era también asombrosa. Con el paso de las horas, mi agotamiento se hacía cada vez más palpable. La falta de un sueño reparador, la tensión constante y la escasez de alimentos estaban pasando factura. Sabía que necesitaba descansar, pero el miedo a ser atrapado me mantenía alerta y en movimiento. Al llegar la tarde, encontré un pequeño claro en el bosque. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un espacio de relativa paz y luz. Por un momento, me permití descansar, sentándome contra un árbol mientras vigilaba mi entorno. Pero incluso en ese momento de calma, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde la distancia. Fue entonces cuando ocurrió. Un repentino movimiento en mi periferia me alertó, y al girar, vi una de las criaturas a solo unos metros de distancia. Era la primera vez que veía una a plena luz del día, y el impacto fue paralizante. Era grande, con una piel que parecía cambiar de color y textura, adaptándose al entorno. Sus ojos eran inteligentes, calculadores, y por un momento, nos quedamos mirando el uno al otro, evaluándonos. Entonces, como impulsado por un instinto primordial, me levanté y comencé a correr. La criatura me siguió, moviéndose con una agilidad sorprendente. Lo que siguió fue una persecución frenética a través del bosque, un juego de gato y ratón donde yo era claramente la presa. Corrí sin rumbo, impulsado por el puro instinto de supervivencia. Podía oír a la criatura detrás de mí, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre presente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis pulmones ardían por el esfuerzo, pero no me atrevía a detenerme. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la criatura cesó su persecución. Me detuve, jadeando y exhausto, ocultándome entre unas rocas. No sabía si la criatura había desistido o simplemente estaba esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, me arrastré a un lugar más seguro para pasar la noche. Sabía que había sobrevivido a un encuentro cercano, pero también era consciente de que mi suerte podría no durar para siempre. Con el corazón aún latiendo desbocado, me preparé para otra noche en este mundo de pesadillas, preguntándome qué me depararía el día siguiente.
La noche fue otra vez una prueba de resistencia, con el eco de los sonidos desconocidos de la criatura resonando en mis oídos, incluso en los breves momentos en que lograba cerrar los ojos. A la luz del amanecer, con el cuerpo dolorido y la mente fatigada, me levanté, decidido a continuar mi búsqueda de una salida de este laberinto de terror. Mientras caminaba, el recuerdo del encuentro del día anterior se clavaba en mi mente como una espinilla. La criatura, con su piel que se camuflaba y aquellos ojos inteligentes, me había dado una visión clara del peligro que enfrentaba. No era solo la naturaleza desconocida de este lugar lo que me amenazaba, sino también seres que parecían tener como único objetivo cazarme. A media mañana, mientras cruzaba una zona densamente arbolada, sentí un cambio sutil en el aire. Era como si una corriente eléctrica invisible hubiera cargado el ambiente. Mis instintos se dispararon, y me detuve, escudriñando el bosque en busca de cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando lo vi. A unos pocos metros de distancia, casi oculto entre la vegetación, había una figura que se movía sigilosamente. Era otra de las criaturas, similar a la que me había perseguido el día anterior, pero esta vez parecía estar cazando algo que no era yo. Su cuerpo se movía con una gracia letal, cada músculo tensado para el ataque. De pronto, la criatura se detuvo y giró su cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento, sentí una oleada de miedo como nunca antes había experimentado. Era como si la criatura pudiera ver directamente dentro de mí, conociendo mis miedos más profundos. Sin pensarlo, comencé a correr, impulsado otra vez por el instinto de supervivencia primario. Podía oír a la criatura detrás de mí, sus pasos rápidos y silenciosos sobre la hojarasca. Era una persecución desesperada, una carrera por mi vida. No sabía hacia dónde iba, solo que necesitaba alejarme lo más posible de aquel ser. Saltaba sobre raíces, esquivaba árboles, cruzaba arroyos, todo en un intento frenético por escapar. Mi respiración era agitada, y el miedo me impulsaba más allá de lo que creía posible. Después de lo que pareció una eternidad, noté que los sonidos de persecución se habían desvanecido. Me detuve, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, esperando ver a la criatura en cualquier momento, pero solo encontré el bosque, tranquilo y aparentemente inofensivo. Me di cuenta de que estaba completamente perdido. La persecución me había llevado a una parte del bosque que no reconocía, y la luz del día comenzaba a declinar. Sabía que necesitaba encontrar un lugar para refugiarme antes de que cayera la noche, pero también era consciente de que la criatura podría estar todavía cerca, observándome, esperando su momento para atacar de nuevo. Encontré un pequeño saliente en una roca que ofrecía una mínima protección y me acurruqué allí, con la esperanza de pasar desapercibido. Mientras la oscuridad envolvía el bosque, cerré los ojos, escuchando los sonidos de la noche, preguntándome si cada crujido era el anuncio de mi fin. Esa noche, el miedo y la tensión no me dejaron dormir. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía cobrar vida. Estaba solo, en un mundo desconocido y peligroso, perseguido por criaturas que parecían surgidas de mis peores pesadillas. A pesar del terror, una parte de mí se aferraba a la esperanza, a la posibilidad de encontrar una salida y volver a contar mi historia. Pero mientras la noche avanzaba, esa esperanza se desvanecía, reemplazada por la cruda realidad de mi situación. Con el amanecer, la tensión de la noche dio paso a un agotamiento abrumador. Mis músculos se sentían como plomo, y mi mente estaba nublada por la falta de sueño. Sin embargo, sabía que no podía permitirme el lujo de descansar demasiado tiempo. Cada minuto en este lugar aumentaba el riesgo de encontrarme de nuevo con esas criaturas. A pesar de mi cansancio, me puse en marcha, impulsado por la necesidad de encontrar una salida. El bosque parecía aún más enigmático bajo la luz del alba. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas entrelazadas formando un techo sobre mi cabeza. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y a algo más, un aroma extraño que no conseguía identificar. Mientras caminaba, comencé a reflexionar sobre mi situación. ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Era posible que la luz azul en la cueva fuera algún tipo de portal a otro mundo o dimensión?
Las preguntas giraban en mi cabeza, pero no encontraba respuestas satisfactorias. El día avanzaba lentamente, y yo con él. Mis encuentros con las criaturas me habían enseñado a ser más cauteloso, a moverme con mayor sigilo y a estar constantemente alerta. Comencé a buscar señales en el entorno que pudieran ayudarme a entender mejor el comportamiento de estas criaturas, y con suerte, a evitarlas. A medida que exploraba, encontré una pequeña cueva oculta tras una densa vegetación. Parecía un buen lugar para refugiarme y descansar un poco. Con cuidado, me adentré en ella, inspeccionando cada rincón para asegurarme de que estaba vacía. Una vez satisfecho de que era segura, me acomodé lo mejor que pude. Sentado en la oscuridad de la cueva, permití que mis pensamientos vagaran. Recordé mi vida antes de esta pesadilla, mi familia, mis amigos, los días tranquilos disfrutando de la naturaleza. La idea de no volver a ver todo eso me llenaba de una tristeza profunda. Pero junto a la tristeza, había también un sentimiento de resolución. No podía rendirme, no podía dejar que este lugar me derrotara. Tenía que encontrar una manera de volver, de cruzar de nuevo esa luz azulada y regresar a mi mundo. Con este pensamiento en mente, cerré los ojos, intentando encontrar un poco de paz en medio del caos que me rodeaba. En algún momento, me quedé dormido, sumido en un sueño ligero y agitado. Soñé con las criaturas, con la luz azul, con el bosque. En mi sueño, me veía a mí mismo caminando sin rumbo, perdido en un bucle interminable de miedo y confusión. Desperté con un sobresalto, sintiendo como si algo hubiera cambiado. No sabía si había sido un sonido o simplemente una sensación, pero algo me había sacado de mi sueño. Permanecí inmóvil, escuchando atentamente. El silencio era absoluto. Con cautela, salí de la cueva y miré a mi alrededor. El bosque parecía el mismo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba diferente. Como si el bosque estuviera esperando, conteniendo la respiración. Respiré hondo y decidí seguir adelante. Cada paso me llevaba más profundo en este mundo desconocido, pero también me acercaba, esperaba, a una respuesta, a una salida. Con determinación renovada, continué mi camino, sin saber que los eventos que estaban a punto de desplegarse cambiarían mi percepción de todo lo que creía posible. El sol comenzaba su descenso en el cielo, tiñendo el bosque con tonalidades doradas y rojizas. La belleza del atardecer contrastaba fuertemente con la sensación de amenaza que no dejaba de acecharme. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de dar vueltas a la idea de la luz azulada que me había llevado a este lugar. Empecé a considerar que tal vez, encontrar esa luz de nuevo podría ser mi única vía de escape. Me adentré más profundamente en el bosque, guiado por una mezcla de intuición y desesperación. Mis ojos escudriñaban cada rincón, buscando cualquier indicio de la luz azul o algo que pudiera relacionarse con ella. En mi búsqueda, comencé a notar ciertos patrones en la vegetación y en las formaciones rocosas que me rodeaban. Parecían formar un tipo de sendero serpenteante, casi imperceptible, pero constante. Siguiendo este camino oculto, llegué a una zona del bosque que se sentía diferente. Los árboles eran más altos y las sombras más profundas. Un silencio casi palpable llenaba el aire, como si estuviera entrando en un lugar sagrado o prohibido. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a las criaturas, sino también por la anticipación de lo que podría descubrir. Fue entonces cuando lo vi, un débil resplandor azul a lo lejos. Con un renovado sentido de propósito, me dirigí hacia él, moviéndome con cuidado, pero con rapidez. A medida que me acercaba, la luz se hacía más intensa, iluminando los árboles y el suelo a su alrededor con un brillo etéreo. Finalmente, llegué a la fuente de la luz. Era una formación rocosa, de la cual emanaba una luz azul pulsante. No había duda de que estaba relacionada de alguna manera con el portal que me había traído a este lugar. Me acerqué, fascinado y cauteloso, extendiendo una mano hacia la luz. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, esperando encontrarme con una de las criaturas, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Me di cuenta de que no estaba solo, algo o alguien más estaba en la zona, escondido en las sombras.
Volviendo mi atención a la luz azul, empecé a examinar la roca más detenidamente. La superficie estaba cubierta de extraños símbolos y marcas, que parecían haber sido tallados con gran cuidado. No entendía su significado, pero intuía que eran importantes. Quizás eran la clave para activar el portal y regresar a casa. Mientras estudiaba los símbolos, la luz comenzó a pulsar más rápidamente, como si respondiera a mi presencia. Extendí mi mano hacia ella, y en ese momento, sentí una conexión, una especie de corriente eléctrica que fluía entre la roca y yo. De repente, el bosque se llenó de sonidos, ramas rompiéndose, hojas susurrando, y el inconfundible sonido de las criaturas acercándose. Miré a mi alrededor, alarmado. Estaba expuesto, y sabía que no tenía mucho tiempo antes de que las criaturas llegaran. Con una decisión rápida, toqué la luz azul, esperando que me transportara de vuelta a mi mundo. Pero en lugar de eso, sentí una sacudida de energía, y la luz se expandió, envolviéndome completamente. Luché por mantener la conciencia mientras el mundo a mi alrededor giraba y cambiaba. Cuando la luz se desvaneció, me encontré de nuevo en el bosque, pero algo había cambiado. No sabía si había viajado a otro lugar o si el bosque mismo se había transformado. Lo que sí sabía era que las criaturas estaban muy cerca, y que necesitaba moverme rápidamente. Sin perder tiempo, comencé a correr, alejándome de la luz azul y de los sonidos que se acercaban. Sabía que había descubierto algo crucial, pero también que había atraído la atención de fuerzas que no comprendía del todo. Con el corazón latiendo desbocado y la incertidumbre pesando en mi mente, corrí a través del bosque transformado, buscando un lugar seguro donde ocultarme y procesar lo que había descubierto. La noche había caído como un manto pesado sobre el bosque, y yo corría a través de su oscuridad opresiva, impulsado por el miedo. La experiencia con la luz azul y los símbolos misteriosos en la roca me habían dejado con más preguntas que respuestas. Pero ahora, esas preguntas debían esperar. Las criaturas estaban tras de mí, y cada instante que pasaba aumentaba el peligro. El terreno bajo mis pies era irregular, lleno de raíces y piedras que amenazaban con hacerme tropezar en cualquier momento. Mis oídos estaban atentos a cualquier sonido que indicara que las criaturas se acercaban. Aunque no las veía, su presencia se sentía en cada sombra que se movía, en cada hoja que crujía bajo mis pisadas apresuradas. De repente, un sonido agudo cortó el aire, un chillido desgarrador que resonó entre los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No eran solo los sonidos lo que me aterraba, sino la inteligencia que percibía detrás de ellos. Estas criaturas no eran meros animales, eran cazadores astutos, y yo era su presa. En un intento desesperado por despistarlas, cambié de dirección varias veces, zigzagueando entre los árboles, cruzando arroyos y subiendo pequeñas colinas. Mi respiración era pesada, y el sudor corría por mi frente, pero no me atrevía a detenerme. El miedo a ser atrapado por estas entidades desconocidas me daba una energía que no sabía que tenía. Mientras corría, empecé a notar un cambio en el ambiente. El aire se volvía más frío, y una niebla ligera comenzó a formarse, limitando aún más mi visibilidad. Cada paso era ahora un acto de fe, una esperanza de que no me llevaría directamente a las garras de mis perseguidores. En medio de mi carrera frenética, un destello de movimiento a mi derecha me hizo girar en seco. Por el rabillo de mi ojo, vi una de las criaturas saltando hacia mí desde la oscuridad. Con un grito ahogado, me lancé hacia un lado, rodando por el suelo. La criatura pasó por encima de mí, sus garras rozando mi ropa. Me levanté rápidamente, sin tiempo para sentir el dolor de los golpes y cortes que había sufrido en la caída. La criatura se giró hacia mí, sus ojos brillando con una luz malévola. Era la primera vez que veía a una tan de cerca. Su piel era de un negro azabache, con manchas que cambiaban de color, mimetizándose con el entorno. Su cuerpo era ágil y musculoso, claramente construido para la caza. Por un momento, nos quedamos mirando el uno al otro. En esos ojos vi algo que me heló la sangre, no era solo hambre lo que había en su mirada, sino también una especie de curiosidad cruel. Como si estuviera disfrutando del juego de persecución en el que nos habíamos convertido. Con un rugido bajo, la criatura se abalanzó hacia mí. Instintivamente, corrí de nuevo,
adentrándome más en la espesura del bosque. Sabía que no podía superarla en velocidad o fuerza, pero tal vez pudiera usar el entorno a mi favor. La persecución continuó, un baile mortal en el que cada paso podía ser el último. En mi mente, solo había un pensamiento: sobrevivir. Sobrevivir y encontrar una manera de salir de este infierno en el que me había sumergido. Finalmente, la criatura cesó su persecución. Me encontré solo, jadeante y tembloroso, en medio de un claro iluminado por la luz de la luna. Caí de rodillas, agotado y al borde del colapso, pero vivo. Estaba vivo, y mientras hubiera vida, había esperanza. Pasé la noche en un estado de alerta constante, sin atreverme a dormir. A la luz del amanecer, me puse en pie, dolorido y exhausto, pero decidido a continuar. Tenía que encontrar la luz azul de nuevo, tenía que descifrar los símbolos en la roca. Era mi única posibilidad de volver a casa, de escapar de la caza eterna en la que me había convertido. Con ese pensamiento impulsándome, reanudé mi camino, adentrándome una vez más en las profundidades del bosque. El amanecer trajo consigo un cielo teñido de tonos rosados y naranjas, una belleza que contrastaba fuertemente con la crudeza de mi situación. La noche había sido larga y llena de terrores, pero el nuevo día me ofrecía una oportunidad para descubrir más sobre este misterioso y peligroso lugar en el que me encontraba. Mientras me adentraba más en el bosque, con el cuerpo dolorido y la mente agotada, comencé a prestar atención a los detalles que antes había pasado por alto. Empecé a notar pequeñas anomalías y patrones en el entorno que no encajaban con un bosque normal. Había árboles con marcas extrañas en su corteza, formaciones rocosas que parecían tener una disposición intencionada, y lo más intrigante, restos de lo que parecían ser antiguos artefactos, dispersos entre la maleza. En un claro, encontré lo que parecía ser una especie de altar de piedra, antiguo y cubierto de musgo. Alrededor del altar, había símbolos tallados que me recordaban a los que había visto en la roca de la luz azul. Mi curiosidad venció al cansancio, y me acerqué para examinarlos más de cerca. Los símbolos eran extraños, pertenecientes a un lenguaje o escritura que no reconocía, pero había algo en ellos que me resultaba extrañamente familiar. Mientras los observaba, un pensamiento empezó a formarse en mi mente: estos símbolos podían ser la clave para entender no solo la luz azul, sino también la naturaleza de este lugar. Me tomé un tiempo para trazar los símbolos en mi cuaderno de viaje, intentando descifrar algún patrón o mensaje. Era como si estuviera al borde de una gran revelación, pero sin las piezas necesarias para completar el rompecabezas. Después de un rato, decidí continuar mi camino, pero con un nuevo sentido de propósito. Empecé a buscar más de estos artefactos y símbolos, con la esperanza de que pudieran guiarme hacia las respuestas adecuadas. Mi búsqueda me llevó a través de diversas zonas del bosque, cada una con sus propios secretos. En una cueva, encontré pinturas rupestres que mostraban figuras humanas junto a seres que se asemejaban a las criaturas que me perseguían. En otro lugar, descubrí lo que parecía ser una antigua herramienta, hecha de un material que no podía identificar. Cada descubrimiento añadía una pieza más al misterio, sugiriendo que este lugar tenía una historia larga y posiblemente turbulenta, y que yo no era el primero en encontrarme atrapado aquí. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me di cuenta de que necesitaba encontrar un refugio para pasar la noche. Encontré una pequeña gruta que me ofrecía una cierta protección y me preparé para pasar otra noche en vela. Mientras la oscuridad envolvía el bosque, me sumergí en mis pensamientos, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Estaba claro que había algo más en juego, algo más grande y más antiguo de lo que había imaginado inicialmente. Las criaturas, la luz azul, los símbolos, todo parecía estar conectado de alguna manera. A pesar del peligro y el miedo, sentí un atisbo de emoción. Estaba en el umbral de descubrir algo extraordinario, algo que podría cambiar mi comprensión del mundo. Con esa idea en mente, cerré los ojos, intentando encontrar un poco de descanso antes de continuar mi búsqueda al día siguiente. La verdad estaba ahí fuera, en algún lugar entre las sombras y los secretos de este bosque enigmático, y estaba decidido a encontrarla. El amanecer me encontró despierto, contemplando las primeras luces del día que se colaban tímidamente a través de la entrada de la gruta. La noche había sido larga y llena de reflexiones.
Los descubrimientos del día anterior habían agitado un mar de pensamientos en mi cabeza, y aunque estaba exhausto, una parte de mí se sentía revitalizada por la posibilidad de que estuviera cerca de encontrar respuestas. Me levanté, sintiendo cada músculo de mi cuerpo dolorido por las noches en vela y los días de constante tensión. Pero había algo diferente en ese amanecer, una sensación de que estaba al borde de un momento crucial. Con esa sensación impulsándome, me preparé para lo que sabía que podría ser el día más importante de esta extraña odisea. Mi plan era claro, necesitaba volver a la roca de la luz azul. Los símbolos que había encontrado en el altar y las pinturas en la cueva me habían dado pistas sobre cómo interactuar con ella. Sentía que, si podía descifrar su significado, tal vez podría encontrar la forma de volver a mi mundo, o al menos entender qué era este lugar y por qué estaba aquí. Avancé a través del bosque con un nuevo sentido de determinación. A cada paso, observaba cuidadosamente mi entorno, buscando cualquier señal de las criaturas o demás pistas que pudieran ayudarme en mi búsqueda. A pesar de mi cautela, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Era como si el bosque mismo estuviera consciente de mi presencia y mis intenciones. Después de varias horas de caminata, llegué a la zona donde había visto la luz azul por última vez. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, esperando ver el resplandor familiar que indicara la presencia de la roca. Pero al llegar, me encontré con una escena que no esperaba. La roca estaba allí, pero la luz azul había desaparecido. En su lugar, había una especie de niebla oscura que se cernía alrededor de la formación rocosa, oscureciendo los símbolos que tanto había ansiado estudiar. Me acerqué con cautela, preguntándome qué había causado este cambio. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrarme con una de las criaturas, pero en su lugar, vi una figura humana. Era un hombre, de aspecto desaliñado y con una mirada salvaje en sus ojos. Por un momento, nos quedamos mirando el uno al otro en silencio. El hombre rompió el silencio con una voz ronca. «No deberías estar aquí», dijo, su tono lleno de advertencia y algo que parecía ser dolor. «Este lugar no es para los vivos». Sus palabras me dejaron helado. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había llegado aquí? ¿Y qué quería decir con que este lugar no era para los vivos? Antes de que pudiera formular una pregunta, el hombre continuó: «He estado aquí mucho tiempo, demasiado tiempo. Este lugar, estas criaturas, la luz, todo está conectado. Y ahora, tú también estás atrapado». Sus palabras resonaron en mi mente, confirmando mis peores temores, pero también ofreciendo una posibilidad de comprensión. Necesitaba saber más, necesitaba entender. El hombre parecía reacio a hablar, pero después de un rato comenzó a relatar su historia. Habló de cómo había llegado a este lugar años atrás, atraído por leyendas de una antigua civilización y de un poder oculto en lo profundo del bosque. Contó cómo había encontrado la luz azul y cómo, al igual que yo, había sido transportado a este extraño mundo. Mientras hablaba, empecé a comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Este lugar no era simplemente un bosque en una dimensión alternativa, era una especie de prisión, un reino creado por una antigua y misteriosa fuerza. Las criaturas eran los guardianes de este reino, y la luz azul era la llave para entrar, y tal vez para salir. El hombre habló de los símbolos, explicando que eran parte de un ritual antiguo, una forma de comunicarse con las fuerzas que gobernaban este lugar. Pero también advirtió de los peligros de interferir con ese poder. «Una vez que despiertas su interés, nunca te dejarán ir», dijo con una voz que temblaba ligeramente. A medida que el sol comenzaba a ponerse, supe que tenía que tomar una decisión. Podía intentar usar los símbolos para activar la luz azul y arriesgarme a lo desconocido, o podía quedarme en este lugar, perdido, pero a salvo de las fuerzas que lo gobernaban. Mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros, el hombre se desvaneció en las sombras del bosque, dejándome solo con mis pensamientos. La noche se acercaba, y con ella, la necesidad de tomar una decisión que podría cambiar mi destino para siempre. Con la historia del hombre resonando en mi mente, me preparé para enfrentar lo que pudiera venir, sabiendo que las próximas horas serían cruciales en mi lucha por la supervivencia y el entendimiento. La oscuridad había caído sobre el bosque, envolviéndolo en un manto de misterio y temor.
La historia del hombre desconocido me había dejado una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que tenía poco tiempo y que mi próxima decisión podría ser la más importante de todas. Decidí intentarlo, iba a usar los símbolos para activar la luz azul. Regresé a la roca, ahora sumida en la penumbra y la niebla oscura que la rodeaba. Recordando las palabras del hombre, saqué mi cuaderno donde había trazado los símbolos y comencé a estudiarlos a la luz de mi linterna. Cada figura, cada marca, parecía tener un propósito, una parte en un rompecabezas antiguo y olvidado. Con manos temblorosas, empecé a trazar los símbolos en el aire frente a la roca, siguiendo los patrones que había memorizado. A medida que lo hacía, sentía una energía creciente a mi alrededor, como si el aire mismo vibrara con una expectativa silenciosa. De repente, la niebla oscura comenzó a disiparse, revelando la roca bañada ahora en una luz azul tenue. Los símbolos en su superficie empezaron a brillar, respondiendo a mi llamado. Un sentimiento de triunfo me invadió, pero también de inquietud. No sabía qué esperar a continuación. Entonces, escuché los sonidos. Eran las criaturas, acercándose rápidamente. Al parecer, mi manipulación de los símbolos las había atraído. No tenía mucho tiempo. Con un último vistazo a mi cuaderno, realicé la secuencia final de movimientos. La luz azul estalló en un resplandor cegador, envolviéndome completamente. En ese momento, sentí como si estuviera flotando, desprendido de la realidad. Todo lo que había alrededor se desvaneció en un mar de luz y color. De repente, todo se detuvo. Me encontré de pie en el bosque, pero algo había cambiado. La atmósfera se sentía diferente, como si hubiera cruzado alguna barrera invisible. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de las criaturas, pero no había nada, solo el silencio de la noche. Con cautela, comencé a caminar, intentando encontrar mi orientación. ¿Había vuelto a mi mundo, o había sido transportado a algún otro lugar? El bosque parecía el mismo, pero había una tranquilidad que no había sentido antes. Caminé durante horas, guiado por la luz de la luna. Finalmente, llegué a un claro y lo que vi me dejó sin aliento. Delante de mí se extendía un paisaje conocido, las luces de mi ciudad brillando en la distancia. No podía creerlo. ¿Había vuelto realmente? La alegría y el alivio me inundaron. Me apresuré hacia la civilización, anhelando la seguridad y el confort de lo familiar. A medida que me acercaba, empecé a notar algo extraño. A pesar de estar cerca de la ciudad, no había ruido, no había señales de vida. Era como si la ciudad estuviera dormida o incluso abandonada. Finalmente, llegué a las afueras de la ciudad. Las calles estaban vacías, los edificios silenciosos y oscuros. Una sensación de desolación se apoderó de mí. ¿Qué había pasado aquí? ¿Y qué había pasado conmigo? Avancé por las calles vacías, buscando alguna señal de vida, alguna explicación. Pero no había nada, solo el eco de mis pasos en el pavimento vacío. Me dirigí a mi casa, esperando encontrar allí alguna respuesta. Al llegar, encontré la puerta abierta. Dentro, todo estaba como lo había dejado, pero cubierto de polvo y telarañas, como si hubiera estado abandonado durante años. Me dirigí al espejo del pasillo, y el reflejo que me devolvió fue el de un hombre cambiado, con el cabello más largo y la barba descuidada, pero lo más inquietante eran mis ojos, reflejando una mezcla de miedo, asombro y una profunda tristeza. Me senté en el suelo, tratando de asimilar lo sucedido. ¿Había pasado realmente tanto tiempo? ¿O había algo más, algo que aún no comprendía? La noche avanzaba, y con ella, la realidad de mi situación se hacía más palpable. Estaba de vuelta, pero en un mundo que no reconocía, un mundo que parecía haberme olvidado. Con un profundo sentimiento de soledad, me preparé para enfrentar las incógnitas del amanecer, sabiendo que mi viaje estaba lejos de terminar. El amanecer me encontró sentado en mi casa, sumido en un mar de confusión y preguntas sin respuesta. La ciudad que una vez conocí parecía haberse convertido en un cascarón vacío, un eco de lo que fue. Decidí que mi única opción era buscar respuestas, entender qué había sucedido durante mi ausencia, y sobre todo,
descubrir cómo podía volver a encajar en este mundo que parecía haberme dejado atrás. Salí a las calles desiertas, moviéndome con un propósito renovado. A cada paso, esperaba encontrar algún indicio de vida, alguna señal de que no estaba solo en este vasto silencio. Pero las calles permanecían vacías, las casas cerradas, los negocios abandonados. Era como caminar por una ciudad fantasma. Decidí dirigirme a la biblioteca de la ciudad, un lugar que siempre me había brindado respuestas en el pasado. Al llegar, la encontré cerrada y cubierta de polvo, pero logré forzar la entrada. Dentro, todo estaba en silencio, excepto por el susurro de las páginas de los libros como testigos mudos de un tiempo que ya no existía. Comencé a buscar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Diarios, periódicos, registros de la ciudad, cualquier cosa que me diera una pista. Después de horas de búsqueda, encontré una serie de artículos que me helaron la sangre. Los artículos hablaban de una serie de eventos extraños que habían comenzado poco después de mi desaparición en el bosque. Hablaban de luces en el cielo, de personas desapareciendo, de un miedo creciente que se había apoderado de la ciudad. Y luego, la última entrada, fechada varios años después de mi partida, hablaba de una evacuación masiva, de un éxodo para escapar de una amenaza desconocida. Sentí un vacío en el estómago. Algo había sucedido mientras estaba en ese otro mundo, algo terrible y transformador. La ciudad que conocía ya no existía, sus habitantes se habían ido, huyendo de un peligro que parecía estar conectado con mi experiencia en el bosque. Con un peso abrumador en mi corazón, salí de la biblioteca. Las calles seguían tan silenciosas como antes, pero ahora ese silencio tenía un significado más oscuro. No era solo la ausencia de gente, era el eco de un desastre, de una tragedia que yo no había podido prevenir. Mientras caminaba sin rumbo, intentando asimilar la magnitud de lo sucedido, un pensamiento empezó a tomar forma en mi mente. ¿Y si la clave para desentrañar este misterio seguía en el bosque? ¿Y si la respuesta a la conexión entre los dos mundos y lo que había sucedido en mi ciudad estaba allí? Con una mezcla de temor y determinación, decidí regresar al bosque. Sabía que era peligroso, que las criaturas aún podrían estar allí, acechando en las sombras. Pero también sabía que era mi única esperanza para encontrar respuestas, tal vez, una manera de corregir lo que había sucedido. El viaje de regreso al bosque fue una marcha solitaria. A cada paso, sentía la pesadez de la realidad que me rodeaba, una realidad de la que había estado ausente y que ahora parecía irremediablemente alterada. Al llegar al borde del bosque, me detuve. El aire estaba quieto, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Tomé una profunda inhalación y me adentré en la espesura, preparado para enfrentar lo que viniera, decidido a encontrar la verdad oculta en sus sombras. El bosque me recibió como un viejo conocido, sus árboles susurrando historias de secretos y misterios. Avancé con cautela, recordando el camino hacia la roca de la luz azul. Mi mente estaba alerta, mis sentidos agudizados por la necesidad de encontrar respuestas. Finalmente, llegué a la roca. La luz azul ya no estaba, pero la presencia de los símbolos seguía allí, grabados en la piedra como un recordatorio de experiencias pasadas y verdades aún por descubrir. Me acerqué a la roca, tocando los símbolos con dedos temblorosos. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. Con un susurro de determinación, comencé a realizar la secuencia de movimientos que había aprendido, invocando la luz azul una vez más. La roca respondió, brillando con una luz que parecía contener el peso de mundos y tiempos. Sentí una conexión, una corriente que fluía entre la roca y yo, uniendo pasado, presente y futuro en un solo momento. Y entonces, escuché los sonidos. Las criaturas estaban aquí, acercándose rápidamente, atraídas por la luz y por mi presencia. Me giré para enfrentarlas, sabiendo que esta podría ser mi última batalla, mi último esfuerzo para desentrañar el misterio de este bosque y su conexión con mi mundo. Las criaturas emergieron de las sombras, sus ojos brillando con una luz malévola. Pero esta vez, no sentí miedo, sino una resolución férrea. Estaba listo para enfrentarlas, para luchar por las respuestas que tanto había buscado. Con cada movimiento, cada gesto, luché contra las criaturas, utilizando todo lo que había aprendido en mi tiempo en este mundo.
Era una danza de vida y muerte, un enfrentamiento que iba más allá de la simple supervivencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las criaturas retrocedieron, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Me quedé solo, frente a la roca resplandeciente, respirando con dificultad, pero victorioso. Sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. Tenía respuestas que encontrar y un mundo que reparar. Pero en ese momento, en medio del bosque, frente a la luz azul, sentí una chispa de esperanza. La batalla había terminado, pero la guerra por la verdad y la redención apenas comenzaba. Con esa determinación en mi corazón, me preparé para el próximo capítulo de esta increíble aventura. Tras la confrontación con las criaturas, me quedé un momento en silencio, recuperando el aliento. La batalla había sido intensa, pero ahora me enfrentaba a una tarea aún más desafiante: descifrar el misterio de la roca y su conexión con los eventos en mi ciudad. Miré la roca, su superficie iluminada con los símbolos que brillaban con una luz azul. Recordé las palabras del hombre en el bosque y las historias que había encontrado en la biblioteca. Todo parecía apuntar a que la roca era una especie de puerta entre mundos, un enlace entre el bosque y mi ciudad. Con determinación, comencé a realizar nuevamente la secuencia de movimientos. Esta vez, lo hice con un entendimiento más profundo, consciente de las implicaciones de mis acciones. A medida que movía mis manos, la luz azul comenzó a crecer en intensidad, envolviéndome en su resplandor. De repente, el mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Los árboles, la roca, el mismo aire parecían deshacerse y recomponerse en una danza de luz y sombra. Sentí como si estuviera siendo arrastrado a través de un túnel de energía, una corriente que me llevaba a un destino desconocido. Cuando la luz se disipó, me encontré de pie en un lugar diferente. Ya no estaba en el bosque, sino en medio de mi ciudad, pero todo parecía haber retrocedido en el tiempo. Las calles estaban llenas de gente, los edificios brillaban con luces y colores, la vida había vuelto a las avenidas y plazas. Me quedé atónito, tratando de asimilar lo que estaba viendo. ¿Había viajado en el tiempo, o había alterado de alguna manera la realidad? Las personas a mi alrededor parecían no notar mi presencia, como si fuera un fantasma en medio de su mundo. Comencé a caminar por las calles, observando todo a mi alrededor. Todo era familiar y, al mismo tiempo, extrañamente distinto. Era mi ciudad, pero no como la recordaba. Algo había cambiado fundamentalmente. Mientras caminaba, comencé a notar detalles que me confirmaban que no estaba en el mismo tiempo o lugar al que pertenecía. La tecnología que veía era más avanzada, los estilos de ropa eran diferentes, incluso los carteles y anuncios mostraban fechas que estaban años adelante de cuando me había ido. De repente, me di cuenta de la impactante verdad: no había vuelto a mi tiempo original, en cambio, había sido transportado a un futuro lejano, uno que había sido alterado por los eventos relacionados con la roca y las criaturas del bosque. Mientras intentaba procesar esta revelación, sentí una presencia detrás de mí. Me giré para encontrarme con un grupo de personas que me miraban con curiosidad y sorpresa. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una mirada inteligente, se adelantó. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que denotaba tanto interés como cautela. Pareces fuera de lugar. ¿Necesitas ayuda? Le expliqué quién era y de dónde venía, contándoles sobre el bosque, la roca y la luz azul. Para mi sorpresa, no mostraron incredulidad. En cambio, sus rostros reflejaron una mezcla de asombro y comprensión. Lo que cuentas concuerda con nuestras teorías, dijo el hombre. Hemos estudiado leyendas y relatos sobre una piedra de paso que conecta diferentes realidades. Pero nunca tuvimos pruebas. Hasta ahora. Entusiasmados, me llevaron a un instituto de investigación donde me mostraron documentos, investigaciones y teorías sobre la roca y sus poderes. Aprendí que, en este futuro, la humanidad había comenzado a entender y explorar las conexiones entre diferentes dimensiones y realidades. Pero también supe que, con ese conocimiento, habían sufrido peligros. Experimentos imprudentes que habían provocado desastres y cambios en el tejido de la realidad, alterando el curso de la historia y la vida tal como la conocíamos. Mientras conversaba con los investigadores, una idea comenzó a formarse en mi mente.
Si había sido capaz de viajar a este futuro, tal vez también pudiera regresar a mi propio tiempo y prevenir los eventos que habían llevado a este cambio drástico en la realidad. Comencé a elaborar un plan para volver a la roca y utilizar su poder para regresar a mi tiempo original. Sabía que era una misión arriesgada, que podía alterar aún más la realidad o atraparme en un ciclo sin fin de dimensiones y tiempos. Pero también sabía que era mi responsabilidad intentarlo, de corregir lo que había sido alterado y de proteger la realidad de futuras catástrofes. Con ese pensamiento en mente, me preparé para embarcarme en el viaje más importante de mi vida, un viaje que me llevaría a través del velo del tiempo y el espacio, en busca de una forma de reparar el tejido de la realidad. Con la determinación de quien entiende la magnitud de su misión, me preparé para el viaje de regreso. Los investigadores del futuro, con su avanzado conocimiento sobre las realidades alternas, habían elaborado un plan detallado para ayudarme a utilizar la roca de manera segura y precisa. Su objetivo era claro: regresar a mi tiempo original y prevenir los eventos que desencadenaron la alteración de la realidad. Me despedí de ellos con una mezcla de gratitud y pesar, consciente de que, si tenía éxito, probablemente este futuro y las personas que había conocido dejarían de existir, o al menos cambiarían de maneras impredecibles. Regresé al bosque, donde la roca me esperaba, silenciosa y enigmática como siempre. Con los conocimientos adquiridos, realicé la secuencia de movimientos necesarios para activar el portal. La luz azul brilló, envolviéndome en su resplandor familiar, y sentí una vez más la sensación de estar siendo arrastrado a través del tiempo y el espacio. Cuando la luz se disipó, me encontré de nuevo en el bosque, pero de mi propio tiempo. Todo parecía igual que cuando lo dejé, pero yo había cambiado. Tenía conocimientos y experiencias que nadie más poseía, y una misión crucial que cumplir. Sabía lo que debía hacer. Utilizando mi nueva comprensión de la roca y sus poderes, trabajé para cerrar el portal y prevenir los eventos futuros que había visto. Fue un proceso lento y complicado, pero finalmente, la luz azul se apagó, sellando la conexión entre los mundos. Con la tarea completada, me dirigí de vuelta a la ciudad. A mi regreso, esperaba encontrar todo como lo había dejado, pero la realidad fue diferente. Al parecer, mis acciones habían tenido un efecto, pero no el que esperaba. La ciudad estaba en un estado de conmoción y confusión. Había gente en las calles, pero todos parecían desorientados, como si acabaran de despertar de un sueño largo y perturbador. Algunos me reconocieron y me abordaron, preguntando si sabía qué había sucedido, pero no pude darles respuestas satisfactorias. Pronto me di cuenta de que, aunque había evitado una catástrofe mayor, las consecuencias de mis viajes y manipulaciones aún eran palpables. La realidad se había alterado de maneras sutiles pero profundas, y aunque había salvado el mundo de un destino peor, no podía revertir completamente los cambios que se habían producido. Me encontré en un mundo que, aunque familiar, ya no se sentía completamente como el mío. Las personas a mi alrededor luchaban por entender lo que había sucedido, y yo, el único que tenía las respuestas, me encontraba incapaz de compartirlas completamente. Mis experiencias y conocimientos eran demasiado extraordinarios, demasiado increíbles para ser aceptados. Me convertí en un paria, un hombre cuya existencia era una constante huida. Sabía que, si caía en manos equivocadas, el conocimiento que poseía podría ser utilizado para causar aún más daño a la frágil tela de la realidad. Así que elegí el silencio y el anonimato. Me alejé de la sociedad, viviendo en las sombras, siempre vigilante. Mi vida se convirtió en una lucha solitaria para proteger el secreto de la roca y sus poderes, un secreto que debía permanecer oculto para asegurar la estabilidad de la realidad que había luchado tanto por salvar. En mi soledad, a menudo reflexionaba sobre mis experiencias, preguntándome si había otra forma de actuar, si había otro camino que podría haber tomado. Pero en el fondo, sabía que había hecho lo que debía hacer, que había actuado como mejor pude ante circunstancias inimaginables. Así termina mi relato, una historia de aventuras y descubrimientos, de errores y redenciones. Una historia que, aunque verdadera, permanecerá siempre en las sombras, conocida solo por mí y por aquellos pocos que, en el futuro, tal vez se encuentren con la roca y su misterioso poder. Y con esta historia, dejo una advertencia: hay secretos en este mundo que son mejor dejar sin explorar, puertas que deben permanecer cerradas para proteger la realidad en la que vivimos.
Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.